Bienvenidos a UDX, el podcast donde transformamos obstáculos en oportunidades. Soy Roger Alarcón, el Underdog, y aquí no solo hablamos de cómo ganar dinero, sino de los pilares que realmente construyen una vida con propósito. Historias inspiradoras, tecnología, crecimiento, bienestar. Aquí descubrirás que ser un underdog no es una desventaja, sino tu mayor ventaja. Si alguna vez sentiste que el camino era cuesta arriba, este espacio es para ti. Bienvenidos a UDX, donde desafiamos los límites y convertimos cada reto en una oportunidad para crecer y transformar con propósito. Hola, bienvenidos a este Underdog X, este UDX. Y hoy tenemos a un invitado estrella, Braulio Arzuaga. Braulio es un destacado empresario, CEO y muchas cosas más que vamos a ver y que nos va a contar hoy. Y antes de empezar, siempre con la primera pregunta, Braulio, les preguntamos a los Underdogs para que le cuenten a la audiencia quiénes son y qué haces. ¿Quién es Braulio y qué hace? Bueno, primero que nada, mil gracias por la invitación. Estoy encantado de estar por acá. Y mira, muy rápido, yo si voy de atrás para adelante, pues yo estudio Administración de Empresas en la Anáhuac, luego hago una maestría en Estados Unidos, entro a una industria que es la industria retail por 7 o 8 años y después me paso a esta industria que es una industria que a mí me apasiona, que me gusta, que es la industria del turismo. No solamente hay que verlo como hotelería, sino como la industria del turismo. Y aquí en la industria del turismo me ha tocado, por supuesto, ser director de Grupo Presidente, pero también he ocupado 2 posiciones, déjame llamarles un poco políticas, ¿no? He sido presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, que es la que aglutina todos los hoteles de marca de México. Y después estuve por 6 años como presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico en plena pandemia, ¿no? Desde el 2020 a pues hace prácticamente un mes. Estuve también como presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Entonces, tengo en la parte de turismo, digamos, como la parte de ser director de Grupo Presidente, en donde hacemos restaurantes, en donde hacemos hoteles y donde hacemos también asistencia en el retiro, casas de retiro para adultos. Y también he estado un poco en el tema pues, político. Y en el medio tiempo de eso, pues también estuve 2 temporadas en Shark Tank, algo que me encanta y algo que me gusta mucho, el tema de Venture Capital, el tema de los emprendedores y demás, porque la verdad es que yo no consigo una economía pues sin una base fuerte de emprendedores, ¿no? Entonces, rápidamente, eso soy yo. Pues una trayectoria increíble, impresionante. Y me gustaría empezar con un tema de bastante hacia atrás sobre tu background familiar. Tienes un abuelo que fue una figura muy importante para ti y aparte un empresario muy, muy importante para este país. Y algo que me llama la atención de tu abuelo es que, esto me apasiona porque finalmente muchas veces los hombres, hablando de los hombres mayores a cierta edad, probablemente 35, 40 años, sienten que ya se les fue la vida para poder hacer cosas increíbles. Y me enteré que tu abuelo empezó el grupo a los 50 años. Justo a la edad que tú tienes, ¿no? O sea, es como ponerte en esos zapatos y decir, ahorita estaría empezando esto que creó mi abuelo y este grupo. Y me parece muy significativo porque significa que no hay edad para empezar y sobre todo para tener estos proyectos tan impactantes como fue el que creó tu abuelo. ¿Nos puedes platicar un poco de la relación que tuviste con él, de qué impacto tuvo y cómo de alguna manera te contó quizá cómo empezó a una edad que para muchos sería una edad crítica ya, inclusive hacia cuesta abajo, ¿no? Sí, a ver, es un punto buenísimo que traes porque, como tú dices, es la edad que tengo yo, es la década, en la que estoy empezando y a mí me ha costado mucho, ¿no? La realidad es que para mí, mis 40 años fueron una década en donde logré muchas cosas, tanto en lo personal como en lo profesional. Y en los 50, pues sí me dio un trancazo fuerte de decir, caray, oye, pues ya estás en tu último tercio de vida, ¿no? Lo que tú dices es interesantísimo porque sí, él se llamaba Ángel Lozada, él viene de España, viene como venían todos, sin dinero,
y ve una oportunidad en México y se enamora de México. Él un día me dijo, mira, tú eres mexicano porque naciste en México. Yo soy mexicano porque quiero. Y de hecho el libro que le acabamos, él no lo acabó, pero que él empezó a escribir, se lo acabamos nosotros. Él lo que sí dejó muy claro es que el libro se iba a llamar España me dio la vida y México me enseñó a vivirla, ¿no? Entonces es padrísimo eso. Me encanta cómo él llegó con recursos muy limitados, pero con unas ganas tremendas de comerse el mundo y empezar por México, ¿no? Entonces él, sí, como tú dices, hizo sus cosas, llegó a Veracruz, hizo sus cosas en Veracruz, algunas salían, algunas no salían, etcétera. Él llegó muy, muy joven, pero para los 50 años empezó lo que, la verdad, fue una empresa muy, muy importante en México. Para los que nos estén oyendo, ya mayores, digamos, de 40 años, pues se van a acordar de las tiendas Gigante, ¿no? Las tiendas Gigante fueron muy importantes en México, en donde él trabajó toda su vida, en donde mi familia trabajó también durante mucho tiempo. Él se dedicó también a diversificarse. Parte del por qué estamos también en turismo fue por el amor que él le tenía a México, las ganas que él tenía de invertir en México y etcétera. Y de tiempo atrás, te estoy diciendo, probablemente hace 25 años o un poco más tal vez, él invirtió también en Grupo Presidente, ¿no? Se diversificó en coches, se diversificó también en farma, etcétera. Y al final de cuentas fue una persona, yo te diría con mucha humildad, muy importante para México, muy echado para adelante para México, pero lo que sí me gustaría estresar es que siempre lo hizo por el amor que él tenía a México. O sea, él te digo, nunca se hizo mexicano, pero se sentía un mexicano y demás. Y a los 50 años tenía un empuje enorme. Yo te diría, yo lo conocí hasta los 96 años. Hasta los 96 años tenía un empuje enorme, que él lo que hacía era tratar de poder crecer para poder tener más impacto en la sociedad. La verdad es que es un tipazo. Él llegó después de Veracruz, él se fue a Apan, y de Apan, que se dedicó a la cebada y demás, pasó a la Ciudad de México ya porque sus hijas y su hijo ya necesitaban una educación mejor, digamos, y entonces aquí fue cuando arma todo exactamente a los 50 años. Si bien tienes un episodio que ahorita me gustaría profundizar cuando te invitan a participar de esta implementación del ERP, que de alguna manera tú no tienes idea, como, bueno, por lo menos así me lo explicaste, ¿no? Quién sabe por qué me dijeron a mí, pero finalmente yo fui el escogido y me llevé la chamba. También al mismo tiempo tienes una curiosidad de conocer otras cosas distintas al negocio familiar, ¿no? Y entonces decides trabajar en Citi, que entiendo que tampoco es que te fascinaran los bancos, ni mucho menos. Que fíjate qué curioso, porque fue un poco mi pasar, ¿no? O sea, cuando yo llego, bueno, es una historia que luego tendré oportunidad de contar, pero cuando yo llego con la familia Slim, a mí la familia Slim me dice, oye, pues vas a empezar a trabajar en Inbursa. Y empiezo a trabajar en Inbursa. Y la verdad es que yo no tenía idea jamás pensé en trabajar en un banco, ¿no? Pero me dice, vas a trabajar aquí, me hacen unas pruebas, etcétera, y empiezo a trabajar en el mundo financiero sin realmente saber ni querer. Y eso la verdad es que me dio unas bases padrísimas, ¿no? Financieras, que yo no tenía idea, y después ya vino otras cosas. Pero esta parte de Citi trae dos temas, ¿no? Uno, el salirte de lo que probablemente muchos hubieran seguido de manera más fácil, pero por otro lado también la oportunidad de tener, en este caso entiendo, un jefe que te marcó y que te dio muchos soft skills que después viniste en tu etapa posterior a aplicar, sobre todo en temas de liderazgo. Sí, mira, literal, yo entré a Citibank por dos temas. Primero, porque en el protocolo familiar nosotros tenemos un mandato, ¿no? No sé si la palabra sea mandato, pero sí tenemos que trabajar fuera del negocio familiar por un tiempo. Y yo creo, y eso lo puso mi abuelo. Y yo creo que eso es muy bueno porque al final de cuentas tú tienes que hacerte o te tienes en tus primeros pasos y en tus primeros chambas, pues te tienes que hacer de una cierta forma sin tener ese cobijo, sin tener ese colchón de esta empresa es de la familia, ¿no? Entonces, al final de cuentas, él como mandato nos dijo, ustedes tienen que trabajar un tiempo fuera
del negocio de la familia, pueden trabajar en las mismas industrias, pueden trabajar en otras industrias, pueden trabajar donde ustedes quieran, pero que es un trabajo de verdad, ¿no? Entonces, ese fue uno. Y el segundo fue que yo ya me estaba preparando para irme a la maestría. Y para irte a la maestría, tú necesitas tener un CV. Y en el CV tienes que tener algo relevante. El tema relevante puede ser dónde trabajaste, o el tema relevante es qué asociaciones, en qué estás involucrado con la sociedad, con las comunidades, qué deportes, etcétera. O sea, el americano, cuando piensa en que una persona está queriendo entrar a una universidad, pues piensa en qué diversidad puede llegar a traer y en qué va a sumar esta persona, ¿no? Entonces yo también dije, oye, pues ¿sabes qué? Me voy a ir a un lugar, ¿no? En donde pues yo pueda trabajar y que ese nombre pese. Y Citibank, pues obviamente pesaba y obviamente se conocía siendo transnacional, etcétera. A mí la industria no me gustó, ¿no? También igual que a ti, me formó en muchas cosas, y sobre todo el jefe al que haces referencia, pues me encantó cómo me enseñó en mis primeros etapas de trabajo. Entonces fueron dos cosas. Uno, cumplir con un mandato que yo tenía. Dos, cumplir con una rayita de mi CV que me iba a abrir las puertas más hacia la universidad a la que acabé, ¿no? Para la maestría. Son cosas que yo siempre lo trato de platicar con los chavos. Veo yo que ya no hay esas ganas de crear un CV fuerte. Veo que ellos se desesperan antes. Aquí mismo en Presidente, pues de repente nos duran muy poco estas generaciones. Hoy el 75% de Presidente es millennial, ¿no? Y ya acabo de contratar a una directora centennial. Entonces, wow. No, eso me encanta. A ver cómo nos va, ¿no? De que los directores somos X, ¿no? Generación X. Y hay una directora hoy de 27 años, ¿no? Que también está por aquí. Pero bueno, un poco regresando al tema, pues sí, no me gustó la industria, no me gustó lo que hacía, pero yo sabía que en ese entonces me estaba formando tanto el jefe, tanto la industria, como para irme también al tema del MBA. Entonces yo soy de las cosas que, insisto, le digo a los chavos, ¿sabes qué? Te tienes que fregar, y tienes que tus primeras chambas, pues más que tú contribuir, tienes que tú absorber, ¿no? Entonces para eso me sirvió. Ahora, pensando en voz alta, a ver, y un poco en tu abuelo, no sé quién haya tomado la decisión, pero a ver, pues el hacer un ERP implica meterte a todos los procesos de la organización, ¿no? Conocer la organización de punta a punta. Sí. Y creo que esa fue una gran oportunidad de meterte. Claramente podría parecer aburrido para algunos, pero creo que esa fue la razón. Ahora, pasar en esta etapa de tu vida por ahí, ¿qué te dejó? ¿Qué te marcó? ¿Cómo te ayudó a entender quizá ahora la organización o las organizaciones que lideras? Sí, fíjate, cuando acabo la maestría, que yo la acabé en el 2002, pues justamente en el 2001 había sido el tema del 9/11 y había pasado muchas cosas y estaba bien complicado conseguir chamba, pero yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero seguir fuera de la organización de nosotros y voy a buscar chamba. Encontré chamba como consultor de energía, ¿no? Pues yo estaba en Dallas y ahí pues el tema de energía es tremendo. Pero fíjate que decidí no tomarlo, ¿no? Y decidí no tomarlo porque estaba esa posición, o irme a Estados Unidos, a California, a una empresa nuestra que se llamaba Gigante USA. Y entonces pues decido ir para allá porque dije, bueno, pues mira, ya me meto allá, sigo estando fuera del entorno familiar, pero estoy allá y estoy aprendiendo, aunque yo ya había acordado que acabando la maestría yo iba a regresar al turismo porque mi vocación, mis ganas, mi inquietud y todo lo que yo siempre he vivido es turismo. A mí es lo que me gusta. Pero bueno, me voy a California, Gigante USA, y de repente me habla el director general. Ya estaba súper institucionalizado con un gobierno corporativo muy interesante, el de Gigante, y me habla el director general, un nicaragüense que también fue un jefe buenísimo para mí, Roberto Salvo. Y me dice, oye, Braulio, ya deja de estar ahí y vente para acá para implementar el ERP. Yo ni sabía lo que era un ERP, yo ni sabía lo que era SAP, yo ni sabía lo que era Gigante, yo ni sabía lo que tú dices, los procesos. Pero le dije, oye, Roberto, pues se supone que yo me voy a ir a la industria de turismo. Y me dice, mira, vente 2 años, ayúdame con esto y ya, te vas, ¿no? Entonces dije, venga, pues yo digamos, en mi humildad de decir, bueno, ya tengo mi maestría, pero también tengo que seguir aprendiendo, pues venga, me meto 2 años, me friego 2 años y ya después me voy a donde quiero. Y pues me quedé 8, ¿no? Me quedé 8 ahí con ellos.
fue muy duro, pero también yo le doy gracias a Roberto, gracias a Dios, gracias a todo, que me metí a un proceso que ni conocía, a una industria que no conocía, a una compañía que no conocía, porque me metieron a los procesos, a la integración de los procesos, a echar a andar este sistema, y aprendí mucho y me formé mucho, ¿no? Entonces ya cuando paso a presidente, pues hago lo mismo. La primera tarea que yo hago aquí cuando entro a presidente es implementar un RP, y la verdad eso nos ha servido. Entonces, mira, yo lo que te quiero decir es que todo lo que ha pasado en mi vida lo he tratado de ver como una formación. Lo he tratado de ver como una formación, me guste o no me guste. Y eso es lo que yo trato de, en muchos casos soy coach de muchos chavos, y es lo que yo les trato de decir. O sea, trato de pasar esa resiliencia que teníamos en la generación X y que hoy no la tienen en las millennials y centennials. Y la verdad es que me ha servido. Oye, ¿me gustó? Pues no. Oye, ¿me encantó haber vivido 8 o 10 años de mi vida en industrias que no quería? Pues no me gustó. Pero también cuando entré aquí estaba más preparado y me ayudó para crecer más rápido. Y yo creo que vas uniendo es un tema muy trillado, ¿no? Pero vas uniendo estos puntos de los que hablaba Jobs, ¿no? Y hacia atrás, ahorita me viene a la mente también algo que tu abuelo te dijo que creo que no te gustó en su momento. A mí me pasó parecido, de un empresario que yo respetaba mucho, que yo le fui a decir, oye, no tengo idea qué quiero estudiar, no tengo idea, o sea, estoy hecho bolas, camotes. Me dijo, vas a estudiar administración de empresas. Me pasó ok, pues voy a estudiar administración de empresas, busqué la administración de empresas, le metí un gag ahí que la verdad es que al final no sirvió de mucho de negocios internacionales, pero al final estudié eso, y la verdad es que le agradezco no sabes cuánto, porque en mi afán de emprender, de ser empresario emprendedor, la verdad es que me abrió el mundo, y me abrió el mundo para poder hacer lo que yo quisiera, desde meterme a temas de ingeniería, temas administrativos, contables, de todo, ¿no? Y yo creo que tu caso fue similar, aunque quizá no te gustó mucho como te dijeron que tenías que hacerlo. Sí, fíjate, esas son también cosas que yo sí hoy reconozco en las generaciones de ahora. O sea, tienen muy claro, son muy vivos en muchas de las cosas que quieren hacer, y a pesar de que de repente se desesperan, pues la verdad es que es una generación que está empujando mucho. A mí, yo quería estudiar ingeniería, y cuando yo llego con mi abuelo me dice, oye, vamos a hablar ya acabas el colegio y tal, ¿qué vas a estudiar? ¿En qué área estás? Él se involucraba muchísimo, o sea, era un tipazo. Y entonces, pues yo le dije, oye, pues yo quiero estudiar ingeniería porque pues me llama la atención y porque tal. Y me dijo, no. Tú déjate de esto, tú estudia administración porque tú nos vas a ayudar a administrar esto. Y yo de güey también, ¿no? Que hago caso, porque también yo creo que a esa edad, a los 18 años, no estás tan sensibilizado, que una ingeniería me hubiera ayudado también en los negocios de una manera importantísima. Pero bueno, me cambio. Yo me acuerdo que en el primer año, ¿no? Ya en el segundo semestre, yo decía, bueno, pues sí me gusta. Y sí hay gente que son cuates y me está gustando todo el tema, pero yo sigo con el tema de ingeniería. Y hasta fui a ver qué me revalidaban, y no me revalidaban más que te voy a inventar 3, ¿no? De las 6 que ya llevaba, o menos, tal vez 2. Y ¿sabes qué? También por el deseo de ese entonces de acabar y ya empezar a trabajar y todo ese tema, ya no me cambié. Me arrepiento, sí, por supuesto me arrepiento, pero al final de cuentas creo que mira, lo hice, estudié lo que estudié, estoy contento con lo que estudié, luego hice el MBA, que creo yo, también los chavos ya no quieren hacer esto, pero creo yo que todo el mundo tiene que hacer. A mis hijos les estoy exigiendo un MBA, y al final de cuentas me sirvió. Entonces sí, de repente tomamos decisiones que no son las mejores, pues por la edad, ¿no? Y por la presión que puedes llegar a tener externa de un familiar o de un jefe o de lo que fuera. Fíjate que yo cuestionaría, porque, o sea, al final del día, el otro día estamos en un lugar de varios cuates, en su mayoría, pues, muy exitosos en sus diferentes cosas, y alguien preguntó, ¿no? Oye, de los que están aquí, ¿quién estudió lo que se dedica? Y creo que el único que levanté la mano de alguna manera fui yo, porque dije, bueno, mal que bien, lo que estudié de administración cabe en todo lo que hago de emprendimiento, pero yo también me declaro un ingeniero frustrado, pero bueno, también he venido acumulando experiencia y también conocimiento de otras fuentes que no necesariamente fueron la que estudié. Yo creo que es un poco el paradigma que va a vivir la educación ahora, y que está viviendo, y que va a ser una revolución próximamente, porque
Y lo decíamos con un psicólogo especialista, ¿no? A ver, la corteza prefrontal no se madura hasta los 25 años y nos están pidiendo a los 17 que sepamos qué queremos ser de la vida, ¿no? Y no, güey. O sea, ahorita estudia, no importa lo que estudies, o sea, estudia lo que más o menos entiendas que puede funcionar, pero quizás te vas a dedicar a otra cosa. Y creo que yo, por lo menos, creo que ese estrés es algo que podemos quitar sin designificar, digamos, todo lo que significa el conocimiento, pero para que de alguna manera las generaciones no vivan y estén ocupadas o preocupadas porque tiene que ser algo, ¿no? Específicamente. Sí, a ver, yo lo que creo es que estas nuevas generaciones, a mí me encanta el tema de las generaciones, ¿eh? Yo hoy, mi equipo directivo es X, ¿no? Gen X, y ya te decía yo que tenemos 72% de millennials, y ya también te estoy diciendo que hay gente centennial. Entonces, es un tema interesantísimo de cómo convivir y demás. Para mí, las generaciones, estas millennials y centennials, traen muchísimas cosas positivas, y yo acepto que el mundo ya es de ellos, ¿me entiendes? El poder adquisitivo está, por supuesto, en los X, está, por supuesto, también en los baby boomers, pero hoy ya como masa, ¿no? Son más importantes ellos y consumen de una manera diferente y ven el mundo de una manera diferente y X, ¿no? Yo siempre lo digo, cuando yo tenía 18 años, lo primero que yo quería tener era un coche, ¿no? Porque pues, era ya mayor de edad y era un coche. Hoy estos chavos tienen Uber, ¿no? Entonces ya tal vez no les interesa el tema del coche. Yo cuando me casé y tal, lo primero que quería era tener mi casa propia. Hoy estos chavos ya saben, ya están viviendo de una forma diferente que rentan o que se pueden cambiar de forma, de lugares de una manera interesantísima. Hoy ya estamos, que era lo que quería llegar, hoy ya nacieron los que van a ser nativos en inteligencia artificial. O sea, es una revolución lo que está pasando, espectacular, espectacular, espectacular. Y mi lucha, por llamarlo de alguna forma, es que estas generaciones se sensibilicen a tomar lo positivo de esto. Tú ya lo decías, ¿no? No es un tema que te tienes que echar ahí a desesperarte todo el tiempo y demás, sino que esto lo tomes tú a tu favor, ¿no? Para poder hacer las cosas. Hace poco veía un tema que el Internet creó en 20 años a muchos millonarios. Bueno, pues la industria de la inteligencia artificial va a ser en 5, ¿no? O sea, es una locura lo que está pasando. A ver, septiembre es un mes que nos une. O sea, nos une porque creo que tú cumples en septiembre, yo cumplo en septiembre, dos de mis hijos cumplen en septiembre. O sea, en mi caso, septiembre ha sido importante, pero creo que en tu caso ha sido todavía más significativo septiembre. Septiembre, y creo que, si no me equivoco, el 19, en muchos sentidos ha sido significativo. Me gustaría regresarme en el tiempo también, a tus 18, con la pérdida de tu mamá, y porque entiendo que eso que significó para ti en ese momento ha cobrado un significado mayor en este septiembre, y que han pasado muchas cosas en septiembre. Entonces me gustaría que nos platiques qué significa para ti septiembre, qué viene desde aquellos 18 años y cómo ha evolucionado ese septiembre en las decisiones que has tomado. Y después me quiero clavar, ya después que me contestes esto, en la pandemia, porque creo que la pandemia fue un momento catalizador para ti, para los hoteles. Bueno, creo que tu industria fue la más golpeada de todas, y el hecho de que hayas salido avante y que sigas todavía arrastrando la pandemia hasta hoy, ¿no? Creo que por ahí estás inaugurando próximamente algunos hoteles que vienen desde la pandemia. Platícanos, por favor, de septiembre y de cómo es tan significativo para ti. Sí, mira, creo que fue 85, fue el primer terremoto, porque eso no fue un temblor, eso fue un terremoto que devastó exactamente todo Ciudad de México, ¿no? Y fue un 19 de septiembre. Y ahí todavía vivía mi mamá y bueno, yo me acuerdo, eso fue terrible de haber visto. En el colegio nos sacan y nos dicen que hay que irnos a la casa, y de repente llegamos a la casa y vemos todo lo que había pasado y dices, ¿qué pasó aquí en serio? Y ese fue un 19 de septiembre. Un poquito más adelante, ¿no? En el 94, pues un 19 de septiembre, mi mamá muere de la nada. Mi mamá era muy sana, en ese entonces no se hacía el nivel de ejercicio que se hacía hoy, pero ella hacía mucho ejercicio, jugaba tenis
y era muy sana y era aparte muy alegre y todo era positivo en su vida. Ella lo que pasa es que se va con mi papá a Las Vegas y con sus cuates, ¿no? Ya sabes, al puente de Las Vegas, donde estaba el box y donde estaba el no sé qué, como todos de repente nos vamos con nuestros cuates a esa época. Y mi mamá toma un virus, ¿no? Y ese virus lo que le hace es que se le coagula la sangre por dentro. Entonces, en muy poco tiempo ella muere y muere un 19 de septiembre. De hecho, ella se fue el 13 de septiembre, que es mi cumpleaños, y el 19 muere, ¿no? 6 días después muere. Después ha habido otros 2 terremotos, igual, ¿no? Fueron temblores, fueron terremotos en la Ciudad de México, que son el 19 de septiembre. ¿Cuántas veces, o qué estadísticamente, qué probabilidad hay de que existen 3 terremotos en una ciudad así, ¿me entiendes? Y para mí un terremoto enorme fue pues, la muerte también de mi mamá en esa fecha. Cuando yo entro a esta compañía, yo me encuentro que había el top management no estaba en lo suyo, estaban desviando ciertas cosas, etcétera. Había una serie de cosas que no nos gustaban y que yo lo empecé a encontrar. Entonces yo alerto al comité al consejo y al comité de finanzas de ese entonces, les digo, oigan, pues yo me he encontrado todo esto y estas cosas no están así, y de repente deciden, ¿no? Esto fue, por supuesto, mucho antes de un 19 de septiembre, pero deciden que en el consejo, que era un 19 de septiembre, pues iban a correr a todo el top management en un solo evento. Entonces, ya te dije, 3 terremotos, ya te dije, la muerte de mi mamá, ya te dije, el organimoto que se organizó aquí, ¿no? En donde pues, salieron 7 directores de esta compañía en un mismo día. Entonces, para mí este día está marcadísimo. Obviamente, lo que más sentimental me pega, pues es ese 19 de septiembre del 94, cuando muere mi mamá. Pero yo también ahí siempre lo platico y me gusta platicarlo mucho porque me recuerdo que es algo que yo hice con ella. Yo hice un pacto con ella, ¿no? Yo le dije, oye, ¿sabes qué? Pues ya no estás tú para llevarme, ¿no? Yo era un chavito en ese entonces, ya no estás tú para formarme, ya no estás tú para llevarme, pero yo te hagamos un pacto, ¿no? En donde yo me comprometo contigo a ser una persona de bien. Y por supuesto que me puse borracho, y por supuesto que hice tonterías, y por supuesto que he metido la pata en miles de cosas y he hecho cosas malas y lo que tú quieras, como tú, como yo y como todo el mundo. Pero gran parte de lo que soy yo hoy es derivado a ese pacto que yo hice en ese 19 de septiembre con ella. Oye, y ese pacto que haces, que después viene resonando cada año, ¿cómo lo asimilas como para, digamos, quitarte esta piel muerta y volver a reubicarte en términos personales, profesionales, familiares y decir, estoy bien o tengo que tirar tantito a la izquierda o a la derecha? Así, ¿cómo procesas este septiembre, más que un 19, este septiembre, como este mes pues tan relevante en tu vida, ¿no? O sea, la vuelta al sol, la muerte de tu madre, temas de negocio, temas geográficos que no se pueden prever, en fin, ¿cómo lo haces? Mira, la realidad y la respuesta rápida es que fue una madriza. Y fue una madriza. Y te voy a decir por qué. Porque en nuestra época, ¿no? No tenías la posibilidad de sentir, de mostrar tus sentimientos. O sea, nosotros, otra vez vuelvo al tema de las generaciones, perdón, pero nosotros fuimos educados por baby boomers. Los baby boomers con la mirada te controlaban, el cállate porque yo soy tu padre y porque lo digo yo y porque tal. Yo en esa época, a mis 18 años, probablemente necesitaba terapia, ¿no? ¿Por qué? Porque pierdes a tu mamá, que es tu aliada, tu diversión, tu empuje hacia el ejercicio, cuando no se hacía ejercicio, en la que me estaba conteniendo con el tema de las salidas, porque era una mamá mucho más presente que un papá, y etcétera, y de repente lo pierdes. Hoy es mucho más común tener una terapia, decir, necesito una ayuda, y nadie lo ve mal. En mi época todo lo veía. Si yo hubiera dicho, oye, necesito irme al psicólogo, me hubieran dicho, este cuate está loco. Ya no te digo un psiquiatra, ¿no? Pero este cuate está loco. Entonces, pues por eso mismo yo te digo así, la respuesta rápida fue una madriza. O sea, fue muy complicado el formarme, el hacer ese tema de ese lazo no estando ella.
Mi papá siempre fue presente, pero también él trabajaba, ¿no? Entonces él se iba temprano, llegaba a las 7 y tampoco era muy duro, ¿no? Mi papá todavía vive, pero era muy duro y era una forma menos cariñosa de educar. Entonces, pues sí, un poco la realidad es que sí fue esa tranquiza que te digo y yo creo que a trancazos me fui formando y hubiera pensado, hubiera esperado, ¿no? Yo sí, 30 años después o 36 años después hago fast forward a mi vida, pues yo veo a mis hijos que ellos de repente me han pedido terapia y digo, ¿sabes qué? Qué bueno. Y yo les ayudo para tener esa terapia, tanto mi esposa como yo, aunque yo siempre les digo, sí, ten terapia, pero que no se convierta en una constante. Ya no sé si te contesté lo que me preguntaste, ¿verdad? Pero bueno, es todo esto lo que engloba ese 19 de septiembre o ese septiembre. No, yo creo que la definición de madrista es bastante personal, ¿no? Cada quien la vive diferente, pero creo que el asimilar en tus diferentes edades, ¿no? 18 años, pues eres prácticamente un niño. Técnicamente no, pero en muchos sentidos sí. Y después, a lo largo de cómo vas madurando tu vida, pues quizá la madriza del año pasado, este año la ves como no tan fuerte, pero el día que la tuviste la ves durísima, ¿no? Y eso me lleva a preguntarte sobre creo que una época en tu vida que fue fundamental y que te hizo crecer en muchos sentidos, inclusive creo que ha hecho que tomes decisiones distintas ahora, y fue la pandemia, ¿no? Tú decías cuando te presentaste que por un lado pues, estabas al frente de una de las cadenas hoteleras de hospitality más importantes, pero al mismo tiempo tenías una posición política justamente en medio de la pandemia. Y si no me equivoco, no sé si los datos son actuales o no, ahorita me lo corriges, pero tienes una industria que tiene, entiendo, más de 5 millones de empleados, representa poco más del 9% del PIB. O sea, es una industria importante en México y entiendo que de pronto, en pocas semanas, de la nada, es una industria que prácticamente está al borde de morir, ¿no? ¿Cómo viviste esta pandemia? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo lo asimilaste desde los dos ángulos, ¿no? Por un lado, representando a la industria ante el gobierno, y por otro lado, como el CEO que eres, dándole frente a la empresa y a las empresas que tienes a tu cargo. Sí, y mira, ahorita que me lo decías, te juro que siento, o sea, la piel chinita, o sea, porque sí fue muy duro. Te voy a contar. Aquí hay 5.5 millones, en el turismo hay 5.5 millones de personas que trabajamos en el turismo. Las directas, las indirectas multiplícalo por 3, ¿no? Okay. Después hay 8.5% del PIB se genera en esta industria. Somos el primer empleador de jóvenes, somos el segundo empleador de mujeres. En México tiene unos atributos espectaculares, es el segundo en recursos naturales, el quinto en recursos culturales. Tenemos una comida espectacular que está catalogada como Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO. Y aquí me puedo ir y te puedo decir muchísimas cosas que tiene México en el turismo. Entonces, es una industria muy, muy, muy relevante para México. A septiembre de este año teníamos 14 mil millones de superávit en la balanza turística. Cuando la petrolera tenía un déficit de los mismos, de 14 mil millones, ¿no? Entonces, para que veas el hoyo que tapa esta industria. A mí me hacen, quiero decir, por el superávit que tiene la petrolera, que es donde está apostando este gobierno, desde el sexenio pasado. A mí me votan el último jueves de febrero de antes de pandemia, ¿no? Y acuérdate que para marzo ya estábamos, o sea, ya en febrero ya sabíamos que había una cosa que le llamábamos coronavirus que estaba en China, y a mí me votan el último jueves de febrero y para marzo ya estábamos enclaustrados. Entonces, el nuevo presidente del CENET, pues que tenía muchas historias que hacer o que tenía un plan que ya había hecho prácticamente en un mes, pues de repente se tiene que dedicar a contener una crisis tremenda con un gobierno que no le dio prioridad al turismo.
Y entonces fue muy duro porque a la vez la compañía se hundía y se hundía y se hundía. Te voy a dar un dato de la compañía. En abril, primer mes completo de la pandemia, nosotros vendimos en toda la compañía lo que vendemos en el Hotel de México, en el Presidente Intercontinental de México, en división cuartos nada más, ¿no? Entonces, todo era un ingreso de este tamaño con un costo de este tamaño, porque lo que más pesa en un hotel, en esta compañía, es agua, luz, combustible y gente. Personal. Entonces, pues al final de cuentas, la compañía se hundía y la industria se hundía. Entonces, para mí era como un circo de dos pistas, ¿no? De repente tenía que estar en este tema del CENET, y de repente tenía que estar en la compañía. De repente me decían, oye, Braulio, vamos, mis directores me decían, tenemos que sentarnos a las 11 para poder hacer el conteo de cuántos días podemos pagar nómina y a quién vamos a tener que quitar. Yo les decía, ¿sabes qué? A las 11 yo no puedo, porque a las 11 estoy citado a la CONAGO, o a las 11 hablo, yo me acuerdo en ese entonces con el asesor del presidente, tenía que hablar muchísimo. Entonces, fue dificilísimo, por eso te decía que la piel se me pone chinita, porque literal, pues estaba yo en ese circo de dos pistas, con una industria hundiéndose y una compañía hundiéndose. Hace poco me preguntaban cómo viví yo ese tema, ¿no? Yo les decía que me acuerdo perfecto que en las juntas, sobre todo en las juntas de presidente, no sabes cómo lloraba yo. Se me salían las lágrimas porque yo decía, es que, ¿qué está pasando en este tema? Y la presión que yo tenía por todos lados, ¿no? Porque yo en el consejo no nada más representaba hoteles, representaba marinas cerradas, representaba autobuses, no podían salir, representaba aviones, no podían salir, todos los restaurantes, estaba Canirac, la AMR, Dicares, todos eso es parte del CENET, las agencias de viajes. O sea, todo el turismo estaba cerrado, y todo el turismo, bueno, más bien, y no estamos teniendo, no solamente el turismo, sino en toda la industria, en todas las industrias no estamos teniendo apoyos del presidente. Yo lo primero que pedí como presidente del CENET fue diferimiento. No me hagas pagar en abril, enero, febrero, marzo, sí, en abril, no me hagas pagar los impuestos que tengo que pagar del primer trimestre, porque uno, no estamos generando, y dos, estamos soportando toda la carga de gastos fijos y gastos variables. Y nos decían que no. Entonces, mira, para no profundizar tanto en esto, fueron años intensísimos, que como tú también lo decías al principio, apenas en este año, al principio de este año, volvimos a regresar, por lo menos en presidente, a tener el EBITDA que teníamos en el 19. Imagínate qué duro. Wow. Y eso fue lo que te platiqué alguna vez. El hotel de Monterrey que acabamos de inaugurar en febrero, lo tuvimos que mantener 3 años cerrado, sin hacerle absolutamente nada, simplemente porque tomamos el crédito de ese hotel, que llevábamos al 50%, para poder vivir. O sea, ¿qué hicimos? Hicimos lo que Finanzas 101 te dice no hacer. Toma crédito para pagar gasto corriente, toma crédito para pagar nómina. Pero fue como podíamos sobrevivir. Yo lo acabamos de inaugurar hace un mes con el gobernador y con la Secretaría de Turismo allá y todo. Y yo en mi speech decía eso, o sea, el amor que yo le tengo y el cariño que yo le tengo a ese hotel es enorme, porque nos permitió vivir 3 años, ¿entiendes? Entonces fue muy duro, tanto para la industria, para nosotros, en lo emocional, para mí y para todo el mundo. Yo creo que fue muy duro. Ya en lo personal, porque al final del día no es que Braulio sea o tenga un disfraz, digamos, específicamente que lo haga no vulnerable a toda esta lucha y toda esta cantidad de energía y de adrenalina consumida durante todos estos momentos, tanto en la parte que representabas como en la parte de la empresa. O sea, ¿cómo es que trabajabas tú como persona todo eso? Es decir, entiendo, me lo contaste, siempre has sido deportista, hasta hace poco que creo que te rompiste La rodilla. el tobillo o algo así, o la rodilla, pero siempre fuiste deportista, siempre... ¿Cómo se ve a la persona, digamos, enfrentando todo esto? Ahorita no tocaste el tema de la familia, pero yo me imagino que la familia en ese momento era también importante
para que la persona pudiera dar la cara y enfrentar los temas del negocio y los temas de la política. ¿Cómo que hiciste? ¿Hubo algunas cosas que implementaste en ti? Lo decías hace rato, terapia, deporte. ¿Qué hiciste? Sí, a ver, deporte, lo hacía. Mira, yo estuve 149 días sin salir de mi casa. 149 días. Yo creo que exageré. Yo soy hipertenso, wow, ¿no? Entonces me daba terror que yo oía que los hipertensos, que no sé qué, que los que están más gorditos y lo que fuera, que no salieran, ¿no? Entonces yo estuve 149 días hasta que mis hijos me hicieron huelga, ¿no? Porque mis hijos también ya eran grandes. Me hicieron huelga y me dijeron, ya, papá, por favor. Pero mira, sí hice mucho ejercicio. Yo bajé muchísimo. Me acuerdo perfecto que bajé mi masa, o sea, mi grasa y todo eso, y subí el músculo y lo que fuera, porque sí me refugié mucho en esto. Pero también al final de cuentas, siéndote sincero, la presión era mucho mayor a lo que yo podía hacer. O sea, el ejercicio que yo podía hacer, la meditación que yo podía hacer y de repente los breaks o los ánimos que me daba mi esposa en ese entonces, porque te digo que estuvimos los cinco ahí metidos en la casa, o déjame también llamarle así, porque también está bien decirnos que recibimos aplausos, ¿no? Entonces, el ánimo que me decía la industria, oye, bien, estás en esto, estás en otro, ya hiciste esta alianza, ya hiciste este estudio, estás hablando con todo el gobierno, estás con la CONAGO que existía en ese entonces, bla, 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 todo eso te ayudaba. Pero déjame decirte, pues fue el capítulo 2 de la madriza anterior, ¿me entiendes? O sea, literal, fue muy complicado. Yo creo que me ganó, ¿no? Por supuesto me ganó la presión y demás. Sí me ayudó mucho, ¿no? En ese entonces ya vimos cuántos divorcios hubo, cuántas cosas tremendas pasaron en ese entonces, pero nosotros lo supimos sortear, lo supe yo también sortear. Yo me quebraba, o sea, lo digo muchas veces y a mí no me importa decirlo. O sea, yo en juntas lloré con gente de presidente presente, o cuando me despedía de repente decía, ¿qué está pasando en esto, no? Fue muy difícil. Yo lo quiero tomar como un aprendizaje del mundo, ¿no? A mí hubiera sido más fácil para mí haber sido director de grupo, presidente nada más, pero también le doy gracias a Dios que me tocó esto, porque también me formó, ¿no? O sea, yo teniendo ya 45 años en ese entonces o lo que fueran, la verdad me formó, y yo creo que hay que tomar todo eso como positivo. Dijiste, estoy casado y muy bien casado. Sí, me llevo muy bien con mi esposa. A ver, por lo menos en mi caso así funciona, pero en este caso, en el tuyo, ¿qué tanto fue importante estar codo a codo, no nada más viendo por los hijos, sino en este caso, pues, como pareja, sopesando todo lo que estaba pasando? Muchísimo, muchísimo. Yo, gracias a Dios, mi esposa acaba de cumplir 50 años y se lo decía yo la verdad es que le debo a ella muchas cosas, ¿no? Mi esposa es down to earth, o sea, no se le complica nada. Cuando puede ayudar, ayuda. Cuando no puede ayudar, también ayuda. Está pendiente de mi papá es viudo, obviamente, entonces está pendiente de mi papá, está pendiente de mis hijos, está pendiente de sus papás, está pendiente de exactamente todo el mundo. Entonces yo creo que tenemos 30 años juntos, o sea, 25 años de casados más 5 de novio y tal. Entonces ella me ha formado a mí sin que yo me he dado cuenta, ¿no? Y se lo decía yo hace poco que cumplió los 50 años. Yo le digo, yo te agradezco, ¿no? Que me hayas formado de esa forma sin haberme dado yo cuenta, ¿no? Pero simplemente por el estar viviendo contigo y el estar tratando de copiar, pues, la forma como tú ves la vida, la forma en cómo tú ayudas, ese down to earth que eres, y etcétera, pues me has hecho así. Entonces fue muchísimo esa ayuda, no solamente en la pandemia, ¿no? Ha sido, pues, también en muchas otras crisis que he tenido, y también hemos tenido crisis ella y yo, terribles, ¿no? Pues como todo el mundo, pero al final de cuentas yo creo que, o sea, también si yo puedo dejar aquí una semilla sembrada en alguien, híjole, busca gente, ¿no? Que te complemente y no que sean competencia, porque al final de cuentas vas a vivir con esa persona mucho tiempo, y qué mejor que te complemente y no que te opaque o que te exija. Oye, ¿cómo todo esto que viviste, todos tus aprendizajes, esta maduración, cómo construye, cómo puede quedarse labrada en algún lugar, por ejemplo, en la cultura de la organización? Es decir, de tal suerte que
todo lo que vivió Braulio pueda estar inmerso en la cultura, en las entrañas de la cultura, para que pues yo creo que difícilmente, o quién sabe, nunca se sabe, pero se va a vivir un momento como el de la pandemia en tu industria, salvo que hay una hecatombe, pero ¿cómo se pone eso para que se viva en la cultura de alguna manera y que quizá generaciones después de la tuya lleguen a la empresa y digan, ok, estos son los mecanismos que tenemos que usar para salir de estos problemas? Se está oyendo, ¿no? Desde hace tiempo ya de una pandemia digital, ¿no? O sea, yo he leído muchísimo sobre el tema de que, ojo, que puede haber ciberataques masivos y que nos puedan parar igual, ¿me entiendes? Ya no va a ser un tema de salud, pero sí es un tema de información, sí es un tema de no poder volar, sí es un tema de muchas cosas que están pasando. Entonces, yo creo que siempre hay que estar alerta. Mira, la verdad es que es buena pregunta la que tú haces, porque yo te diría de dos cosas que hemos hablado. Uno, sí, la pandemia y cómo nos formó. Y dos, mi abuelo, cómo me formó. Y también yo te diría, tres, cómo mi esposa me ayuda a ser menos complicado, ¿no? Derivado de todo eso, yo creo que somos una compañía, y la gente, yo creo que aquí te lo dice, somos una compañía con corazón. De hecho, está en nuestra misión, está en nuestro tagline y demás. Nosotros tratamos de hacer un liderazgo participativo. En mi caso, que pues, me toca liderar desde arriba, mi equipo directivo de 9 personas me pueden decir que no, me pueden decir por el por qué no, pueden debatirme sin ningún problema, ¿no? Y creo que eso se permea para abajo, ¿no? Sí tratamos de ser una compañía, somos una compañía basada en personas. Nosotros cumplimos experiencias y expectativas a través de las personas. Entonces, si somos unos hijos de la fregada y demás, pues no vamos a tratar bien a nuestro huésped y no va a regresar. Entonces, sí somos centrados en eso. Y entonces yo te diría que no solamente la pandemia, sino fue la pandemia, el ejemplo de mi abuelo, lo que ya te decía yo de mi esposa, y un largo etcétera, lo que te va formando. Oye, que de repente eres un sangrón, sí. Oye, que de repente llegas de mal, así. Hay veces que mis directores me dicen, vienes cafeinado, ¿verdad? Vienes cafeinado. Tomes la decisión, ¿no? Pues sí, obviamente metemos la pata, obviamente de repente no le caemos bien a todos y el etcétera, pero yo sí creo que tenemos una compañía basada en muchos valores, en muchos principios y en lo que yo te decía del corazón. Mencionaste hace rato el tema de tu interés por el emprendimiento, por las nuevas generaciones, por, digamos, desatar la curiosidad de la gente y al día de hoy, por algunas cosas que conozco, eres un inversionista activo, buscando, inclusive creo que en etapas muy tempranas, oportunidades. Platícanos de esta versión de Braulio, pero también de esta otra que algunos no conocen necesariamente, que fue tu participación en Shark Tank. ¿Y qué logró romper en ti? Es decir, ¿qué miedos te quitaste? ¿Qué fue positivo para Braulio de esta etapa de Shark Tank? Sí, mira, en primer lugar, que te hable la productora y que te diga, te quiero invitar a esto, dices, ¿y cómo, por qué, no? ¿Por qué yo? Y etcétera. Pero mira, ya quitando eso, y también me costó mucho aceptarlo y le pedí mucho tiempo y todo eso, pero ya que entré, a ver, el primer miedo, y yo siempre lo he dicho así, y sin duda fue mi primer miedo, era interactuar con 3 Sharks rockstars. O sea, Arturo, que llevaba 6 temporadas, Rodrigo, que llevaba 6 temporadas, el mismo Marcus, que llevaba 6 temporadas, pues obviamente cuando yo llegué, yo sabía que mi papel era de soporte, ¿no? Yo no iba a ser el rockstar, ni mucho menos, y yo sabía que mi papel era de soporte. Entonces lo primero que yo te dije, o lo que yo te diría es ese miedo a interactuar con ellos cuando ellos tienen una personalidad fuertísima, o sea, fuertísima, positiva, un carisma muy, muy, muy increíble, ¿no? O sea, muy fuerte también. Obviamente, cuando salía el emprendedor, pues sabía el nombre de los 3, sabía que había un güey nuevo ahí y a veces tal vez acordaba el nombre o no, y obviamente ya iban por ellos 3, o sea, porque querían asociarse con esas figuras tan fuertes. Ese fue mi primer miedo, ese fue mi primer obstáculo, ese fue mi primer estirón, digamos, ¿no? De que yo decía, pues ahora yo les voy a ganar el emprendedor, aunque no me conozca este cuate, ¿no? Aunque no sepa mi nombre. Entonces eso fue.
Yo estuve 2 temporadas porque cuando salen ellos, pues cambia mucho la dinámica del grupo y al final pues salgo yo también por chamba y porque pues yo dije 2 está muy bueno para este tema, ¿no? Para formarme y etcétera. Cuando salgo yo de ahí, mucha gente me busca con emprendimientos un poquito más sofisticados. Los emprendimientos de Shark Tank son más tradicionales y me empiezan a buscar con más emprendimientos sofisticados, ya tal vez basados en otro lado del mundo, en fintech, en health, en wellness, en proptech, en muchas otras cosas. Y entonces yo lo que decido es levantar lana de cuates, ¿no? En un club de inversionistas, en donde no es un fondo porque no te cobramos por el manejo del dinero ni nada, ni el dinero lo tienes tú en tu bolsa, no lo tienes en el fondo ni nada. Y entonces lo que hacemos son capital calls para cuando el comité acepta y aprueba una inversión, hacen capital calls conforme a tu porcentaje de lo que ya habías dicho que ibas a meter y entonces se nos metemos a esa inversión. Lo padre de este club es que estamos involucrados al 100% todos. O sea, les ayudamos a abrir puertas, les ayudamos a mejorar, a generar un mejor MVP, les ayudamos a hacer un mejor pitch, les ayudamos a tener una mejor conversación con los directores, etcétera. Y sobre todo, yo te diría, abriendo puertas para comercializar. Tenemos 12 inversiones al día de hoy, ya cerramos el primero, vamos a abrirlo ahora le llamamos GPC, entonces ya el GPC 1 ya está cerrado, ahora vamos a hacer el GPC 2 y la intención es ver cuánto commitment podemos levantar para seguir en esto. ¿Qué me gusta a mí de esto? Uno, lo que yo aprendo. O sea, estos chavos están picudos, son gente de 30 años que están resolviendo los problemas de una manera diferente, los mismos problemas que tenemos todos o las industrias, pero de una manera diferente, integrada en procesos, en sistemas, mucho más rápido, inteligencia artificial, bla, bla, bla. Entonces, lo primero que me gusta es lo que aprendo yo. Lo segundo es lo que estamos ayudando y cómo nos estamos relacionando con ellos. Yo te diría que lo tercero, por supuesto, también es económico, ¿no? Aunque los exits los vemos lejos, aunque los exits hoy los vemos complicados y lo que fuera, obviamente queremos hacer de esta inversión un 3, 4, 5, 6 o 10X. Entiendo esa parte, sin duda, la parte financiera es fundamental, pero lo que me gusta, y no me voy a clavar con el ecosistema de Venture Capital, ni mucho menos, pero es que lo que entiendo es que estás en un proceso no nada más de capital call, sino realmente de meterte, interesarte en el proceso de creación del negocio, del mentoring de los emprendedores y no necesariamente con esta presión del overachieving que a mí en la mayoría de los proyectos no me parece tan sana, sobre todo cuando está por medio el tema del fondeo, ¿no? Que luego, por lo menos en mi experiencia, como yo he asimilado, es que cuando la gente tiene dinero, hace muchas pendejadas. Y cuando no tiene, se vuelve muy creativa. Entonces, es así como lo viven en el club de inversionistas. Sí, es un poco más el interés de largo plazo, claramente con una vuelta financiera, pero en donde el invertido, digamos, toma un rol, un papel como mucho más cercano. Sí, obvio. A ver, nosotros no somos carmelitas descalzas ni es una AC, ¿no? Obviamente queremos ser lana después de esto, pero sí nos involucramos mucho. Nosotros, por decirte, llega una inversión X y le asignamos dentro del club, le asignamos 2, 3 embajadores que ellos levantan la mano, ¿no? Dicen, oye, yo tengo músculo en health, ¿no? Yo me dedico a health, a mí me interesa la industria, yo conozco a los de los hospitales, yo no sé qué. Entonces, estas 2, 3, 4 personas se convierten en un embajador, ¿no? De esa inversión, en donde van ayudándole, donde van involucrando y donde nos van informando. Entonces, es muy divertido, la verdad. No tenemos mandato de management. O sea, literal, tampoco nos quita tiempo porque nosotros estamos metidos como Venture Capital, le metes lana y demás. Pero sí tienes tiempo para recibirle en el coche, para recibirle también en tu chamba, una llamada a un cuate de media hora, porque nunca son de más, que te dicen, oye, Braulio, ¿no conoces a nadie en esto, aquello y lo otro? Sí, fíjate que sí conozco. Ah, pues, ¿por qué no me ayudas a abrirme una puerta?
y mandas 2 WhatsApps y les cambias la vida, ¿me entiendes? Entonces, no es un tema que de repente vente acá, vamos a hacer el business plan, te lo voy a cambiar y yo me voy a involucrar y entonces ahora vamos a hacer, no, para nada. La compañía es de ellos, la idea es de ellos, el emprendimiento es de ellos, es más, hay hasta fondos grandes metidos y demás, pero nosotros le estamos ayudando a abrir la puerta y demás. Y la verdad, yo creo que con eso nos aman, ¿no? Les encanta la interacción con nosotros porque con 3, 4 llamadas, con 3, 4 WhatsApps, les puedes cambiar o abrir una puerta muy grande para ellos. Es que yo creo que a veces es más representativo eso, el que abras una puerta de carácter comercial a que les des dinero, ¿no? Sí, o sea, bueno. Platicamos de muchas experiencias tuyas personales, platicamos de la pandemia que creó un hoyo, no nada más en términos de industria, sino también en términos de cómo percibimos al mundo, de cómo asimilamos muchas cosas. Has hablado de generaciones, ¿no? De adaptarte a las nuevas generaciones y de cómo viven las generaciones. Y el otro día que platicábamos me dio risa cuando me dijiste que si tú vivieras aquí donde yo vivo, en Puerto Aventuras, te das un tiro. Sí. Y yo, la pregunta que te quiero hacer ¿es posible bajar el ritmo sin dejar de ser productivo? Es algo que yo no he aprendido, ¿no? Me lo preguntan muchas veces en otros podcasts o en otras pláticas o lo que fuera, y es algo que yo no he aprendido. Yo tengo vitiligo, ¿no? Y el vitiligo obviamente es por esta presión, por esa crisis que de repente entras como empresario, como persona, porque todo te trae ahí dando vueltas en la cabeza. Yo siempre he dicho que, y se lo digo así a mis hijos y a mi familia y tal, yo digo, es que yo no sé, mi cerebro va a 2000 revoluciones y no lo sé bajar. He meditado, ¿no? Y duré 6 meses en clases y duré 6 meses meditando y sí logré encontrar cosas, pero de repente perdí la práctica. Duermo con una cosa que se llama Brain Tap, que es un tema en donde te ponen unas ondas en los ojos y en los oídos, y entras en una meditación y diario duermo con eso. Estoy en una clínica del sueño porque no dormía bien, etcétera. Yo te lo decía porque Puerto Aventuras, Cozumel, una playa, lo que fuera, pues trae un ritmo de vida que te tienes que adaptar muy cañón, ¿no? Si vienes de una ciudad como esta, de repente te tienes que adaptar muy cañón. Yo ahí de repente me voy unos días a playa con mi familia y todo, y de repente digo, madres, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿me entiendes? Me desespero. Entonces, es bien difícil. Sí se puede, yo creo. Yo no lo he logrado, lo tengo que aceptar. Y estoy intentándolo, ¿me entiendes? Porque tengo que dormir mejor, porque tengo que meditar, porque si yo lo veo en la pirámide de rendimiento ideal, la primera parte de la parte de capacidad de física, pues como que sí la hago fuerte, pero luego la capacidad emocional de repente me pega y de repente la capacidad mental la traigo en otro lado y la espiritual pues tal vez está en otro lado también. Pero también esa pirámide de rendimiento ideal me ayuda mucho a ese reset que tenía yo con mi mamá, ¿no? Esa cosa que yo hice, ese pacto, pues también esta pirámide de repente digo, oye, pues si se supone que tú eres tal y no sé qué, pues haz más ejercicio, sé emocionalmente mejor, mentalmente prepara todo para que tanto las emociones como la parte física te ayuden y la parte espiritual, como le llames, ¿no? Dios, Jehová, luz, Buda, ¿no? Pues te ayude. Yo siempre le digo a mis hijos eso, o sea, es como la fuente, la parte espiritual para mí es como la fuente de inspiración para poder tener motivación. Y siempre les digo, llámale como tú quieras, más que no sea ayahuasca, chocongos o lo que fuera, ¿no? Me parece que sí es un ejercicio no fácil. Yo también soy hiper inquieto y siempre muy activo en todos sentidos. Pero creo que lo relevante, o por lo menos lo que llevaría yo a la reflexión, sería el asimilar este ritmo o este ritmo que quisiéramos, pero que estuviera decidido por nosotros, ¿no? Porque creo que a veces lo que pasa es que cuando te circunscribes en un ambiente, en un contexto, pues
es muy fácil emular o tratar de emular, digamos, todo lo que ves alrededor, ¿no? Y entonces, en ese sentido, tratar de participar de esa velocidad o ese rush, que es lo que yo he tratado de entender y de vivir ahora, ¿sabes? O sea, como de decir, estoy aquí, pues todos se mueven rápido, me tengo que mover rápido. Es que todos comen rápido, me tengo que comer rápido. Es que todos están así, pues tengo que estar en chinga, ¿no? O sea, que es un poco lo que decíamos en un podcast del otro día, ¿no? O sea, a mí me da mucha risa mi vida corporativa y después que la palabra favorita de los mexicanos es estar en chinga, ¿no? Estoy en chinga, güey. Estoy en chinga, no tengo tiempo de nada, ¿no? Y creo que eso también es importante voltearla a decir, a ver, ¿qué significa eso? Y eso me lleva a una pregunta que te quiero hacer, que es, a ver, no hay de duda, porque creo que estamos hablamos el mismo idioma, que los resultados de la empresa son los resultados de la empresa. Y ahí sí son blancos y negros, ¿no? Sí, oye, tenemos utilidad operativa, EBITDA, como lo quieras llamar, estamos o no estamos, ¿no? O sea, creo que los resultados del negocio son claros. Pero yo te preguntaría, a tus 50 años, con todo lo que has aprendido, ¿cuáles son los resultados que tiene que tener la persona? ¿Cuáles son los resultados que tenemos que buscar como personas? Sí, fíjate, antes de eso te voy a decir, estar en chinga no significa que eres productivo, ¿no? Está claro que no. Y luego, por supuesto, creo que... Creo que es la antítesis de... No, es que mucha gente te lo dice, pero ¿cómo? O sea, no estás en la oficina de 9, no, de 9, yo llego a las 8, de 8 a 8, ¿no? Yo a las 7 me voy. Oye, pero es que puta, aquí, yo ayer salí a las 11, pues es tu bronca, cuate, ¿me entiendes? Porque la neta, que güey, o sea, también hay que darse tiempo para la familia y tal. Mira, ¿qué he aprendido yo en este tiempo? O cuáles son los resultados más humanos, ¿no? Es lo que me preguntabas. ¿Cuál más? Pues no, más que, mira, yo estoy leyendo un libro que me encanta ahorita que habla de los, digamos, cómo medir el desempeño de la persona, de tu Braulio como persona. Es decir, a este corte de edad y de cara a los próximos años que tienes de vida en tu integridad productiva, familiar, etcétera. Es decir, ¿cómo te mides y cómo te gustaría medirte a ti para saber que tus KPIs, si tuviéramos un consejo de administración de Braulio, fuera check? Cumplí mis KPIs de persona. Yo, a ver, sin duda alguno, el crecimiento de la compañía, el agregarle valor a los accionistas, el crecer el capital, todo eso, por supuesto que tiene que ser un KPI, ¿no? O sea, porque tú estás aquí no calentando una silla, tú estás aquí para retornar ese capital o tener un retorno sobre la inversión que tuvieron los inversionistas. Entonces, para mí sí, eso es una cosa importante. Para mí ya también, o sea, ¿cómo diría yo que fui exitoso? Con el ejemplo que les doy a mis hijos, y si mis hijos tienen las mismas ganas de comerse el mundo positivo, ¿no? Yo no soy una persona hiperambiciosa que paso por encima de todo el mundo para llegar al objetivo. Yo lo que siempre digo es a mis hijos, yo me iría muy tranquilo, yo no sé si les voy a dejar dinero, sí o no, lo que fuera, lo que sí les quiero dejar es eso, ese hambre de querer crecer, de quererse enriquecer como persona a través de lo que están haciendo. Entonces ahí van 2. El tercero, bueno, también de mis hijos, a mí me encantaría que mis hijos tengan una familia como la que yo tengo, ¿no? Las nuevas generaciones se casan más tarde, se desesperan más, tienen relaciones diferentes y lo que tú quieras, pero yo sí quisiera que mis hijos tengan una relación como la que yo tengo, una familia como la que yo tengo. En lo mío, yo me quisiera ir, yo estoy entrando al último tercio de mi vida, ¿no? Esa es la realidad. Tampoco estoy tan jodido, ¿no? Pero estén viendo, digan, no estoy tan ruco tampoco. Pero ya estoy entrando al último tercio de mi vida. Entonces, lo que quiero decir es también que pueda disfrutar ese tema, ¿me entiendes? Yo he estado muy metido, muy hecho, muy lo que tú quieras, pero también quiero disfrutar eso. Y otro KPI que yo tendría es poder disfrutar eso. Las experiencias con mi familia, con mis hijos, por decirte, para mí son bien importantes en un viaje. O sea, no te tienes que ir al viaje más caro del mundo y al lugar más recóndito, pero sí, te puedes ir y qué padre, ¿no? Pero también en un viaje con una experiencia con tus hijos. O sea, estoy tal vez dando muchos KPIs personales, familiares, ¿no? Pero pues eso es lo que me haría sentir que soy exitoso, ¿no? Y por último yo te diría, porque también lo tengo que decir y tampoco está mal decirlo, haber creado una marca de Braulio Arzuaga. O sea,
cuando Braulio Arzuaga ya no esté, cuando Braulio Arzuaga se retire, cuando Braulio Arzuaga tal, pues que digan, Braulio Arzuaga hizo algo, ¿me entiendes? Como hay muchos empresarios mexicanos que ya no están, ¿no? O que sí están y que son una marca y que tienen un reconocimiento. Yo sí quisiera también tener eso y no está mal decirlo, la verdad. Entonces, pues ahí te di 4 o 5. Empecé por el que me tiene aquí, ¿no? Que es entregar el resultado a los accionistas. No, y me gusta. Al final creo que hablaste de justo lo que hablamos acá, de esta integración de la persona, ¿no? Si no somos distintas cosas, ¿no? Entonces tenemos que velar por tu lado de negocio empresarial, tienes que velar por tu lado personal y familiar, tienes que velar por tu lado personal de wellness, ¿no? Entre otros. Y ahorita lo que decías al final de la marca me gusta mucho porque creo que si lo viéramos como en una gráfica, ¿no? De círculos, ¿no? En dónde quieres estar y de qué tamaño quieres estar como marca y para quién. Porque probablemente es importante decir en qué contexto quieres tener esa marca, ¿no? Quieres tener una marca en el ámbito de tu familia, ¿no? Que tu familia te recuerde bien, ¿no? Quieres tener una marca en términos de negocio. O sea, creo que esa parte también es importante preguntársela. Y ya hacia el final, Braulio, de esta plática, entiendo que eres un papá presente, amoroso, y cuidas y tratas de cuidar esta familia de una manera importante y con mucha intención. Pero me gustaría que nos compartieras a todos los underdogs cómo le gustaría a Braulio verse como padre. Ya nos dijiste un par de temas de tus hijos, pero ¿cómo te gustaría verte? Sobre todo asumiendo estos te quieros que quizá te hubiera gustado ver de tu papá en algún momento dado y que hoy día estás profesando con tus hijos. ¿Cómo te gustaría ser recordado como papá y cuáles serían estas 3 o 4 cosas que te alegrarían el corazón? Mira, la respuesta rápida también es que digan, pues este güey se rompió la madre, ¿me entiendes? Y no se rompió la madre nada más para el negocio, sino también para la familia, para los 3 hijos que tengo y etcétera. Yo te diría que, o sea, para mí la respuesta rápida es esa. O sea, yo lo que les quiero dejar es experiencias y ejemplo. Experiencias y ejemplo. Y en familia y en pareja y etcétera, ¿no? O sea, si quieren seguir mis pasos, qué padre. Nadie me ha dicho, nadie se quiere dedicar al turismo aparte, se quieren dedicar a otras cosas y yo les dejo, ¿no? Y demás. Entonces, yo como que me dejó ser. Yo me gustaría que mis hijos me digan, me dejó ser, me pude acercar a él, a platicar, me dio un buen madriza cuando me la tenía que dar, pero también me dio una palmadita cuando me la tenía que dar, y que simplemente sean orgullosos de quién fue y punto, ¿no? La verdad es así. Y justo ahí en este libro que luego te voy a compartir y también a todos los demás, habla de cómo poner un valor en el contexto familiar que sea como el valor rector, ¿no? Algunas familias tienen el emprendedurismo, entonces de alguna manera el padre y la madre tratan de incitar a que todos tengan ese espíritu de curiosidad y de hacer. Otros tienen kindness, ¿no? Y otro tipo de valores. Y creo que lo que vale la pena a todos es pues, preguntarnos ese gran valor que queremos, digamos, comunicar a nuestro núcleo familiar, que sea tiene que vivir en el ADN claramente del papá o de la mamá para que pueda ser claramente ejemplificado en el hacer. Y Braulio, te agradezco muchísimo la plática. Espero que haya sido una plática un poco más fuera del contexto de lo que normalmente platican contigo para conocer más el deep de Braulio y qué lo motiva y qué lo ha hecho grande en sus diferentes facetas y qué lo va a hacer una marca próximamente relevante en varios de los cuadrantes a los que quieras pertenecer. No, nada, yo te agradezco el primero que te has fijado, ¿no? En mí, en Braulio, y en decir, oye, pues es un tipo que viene a agregar
al podcast. Entonces yo he encantado la vida y encantado la vida de poder, yo siempre he sido muy abierto en ese sentido de abrirme y platicar mi vida tal cual como es, con lo bueno, con lo malo y con lo regular. Igual me encanta si a alguien le inspiré y quiere contactarme por Instagram, la verdad contesto mucho y ahí estoy. Es Braulio Arzuaga L, Arzuaga es con S, y encantado de la vida y volverte a agradecer por el tiempo y por este padre momento que de repente saqué todo lo que tenía que sacar. Pues gracias a ti, al contrario, y te espero en Puerto Aventuras para que te diga cómo bajar el ritmo sin perder la productividad. Cuando vaya para allá te voy a buscar, tal cual. Órale. Bueno, muchas gracias, Braulio. Gracias a todos. Esto fue Underdog X UDX. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estar con nosotros en este episodio de UDX. Si este episodio te dejó con ganas de más, no olvides suscribirte en Spotify y YouTube para continuar escuchando historias que te empujen a ser la mejor versión de ti mismo. Recuerda, en UDX creemos que el verdadero éxito se mide en la capacidad de convertir cada desafío en una victoria. Y el impacto positivo es lo que realmente deja huella. Dicho de otra manera, transformación con propósito. Nos escuchamos en el próximo episodio.